No se puede negar que a lo largo de toda la historia de One Piece, uno de los personajes en los que Oda más se ha enfocado en mostrárnoslo luchar ha sido Roronoa Zoro, el espadachín de los sombreros de paja. Y una de las consecuencias de esto es que naturalmente se hayan desarrollado también, aunque sea un poquito, a los personajes contra los que ha peleado, cosa que al final derivó en que muchos de ellos hayan tenido tramas interesantes luego de que la historia continuara. Y en esta oportunidad les traigo un video en donde les hablaré de qué está ocurriendo actualmente con cada enemigo contra el que ha luchado Zoro hasta ahora. Y ya habiendo dejado todo esto en claro, no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Helmeppo. Como ya sabrán, la introducción del personaje de Zoro en la historia se dio gracias a que tuvo previamente un conflicto con Helmeppo en Shells Town, el cual le dejó como resultado el ser encarcelado en la base de la marina de ese sitio. Y ahí fue donde le encontró Luffy. Esto es justo y necesario para poder considerar a Helmeppo, al menos en ese momento, como uno de sus enemigos. Posterior a ello se fue junto a Koby a los cuarteles generales de la marina para ser entrenados por Monkey D. Garp, y actualmente se encuentra formando parte de la división de Sword de esa organización, misma a la que ya pertenecía desde antes de que ocurriera el conflicto en Hachinosu, en donde su maestro se sacrificó para que él y sus otros compañeros pudieran escapar. Actualmente se encuentra recuperándose de lo ocurrido. Morgan. Luego de que Luffy le liberara en Shells Town, decidió pelear junto a él contra el Capitán Morgan de la Marina, padre de Helmeppo, y luego de que le derrotaran, fue encarcelado por su negligencia al liderar la base de ese lugar. Posteriormente intentó secuestrar a su propio hijo para escapar de Garp, quien había sido enviado para escoltarle en su traslado a otra cárcel, y esto le sirvió para que pudiera escapar de ahí. De momento se encuentra en paradero desconocido. Caballi y Buggy. Luego de llegar junto a Luffy a Orange Town, ambos lucharon contra la tripulación de Buggy el payaso. Esto nos dejó como resultado que Zoro tuviera dos enfrentamientos, uno contra el propio Buggy y otro contra Caballi, uno de sus subordinados. Contra el primero tuvo que escapar debido a que no podía hacerle daño gracias a los poderes de la fruta del payaso, pero contra el segundo sí que pudo luchar bien y acabó ganándole. Ambos personajes posteriormente irían a Log Town junto al resto de esa banda para vengarse de Luffy. Luego fueron a la Grand Line y actualmente se encuentran formando parte de la Cross Guild, organización que lidera, entre muchas comillas, Buggy, cosa que permite que el resto de sus subordinados, incluyendo Caballi, formen parte de su facción en el Nuevo Mundo. Nyanda Brothers. Durante el arco de la Villa Syrup, Zoro decidió, al igual que Luffy y Nami, ayudar a Usopp a enfrentarse contra el Capitán Kuro, y esto dio pie a que el espadachín tuviera una batalla contra los guardianes de su barco, los hermanos Diamba. Estos dos tipos se valieron de sus habilidades de robo para quitarle sus espadas a Zoro. Sin embargo, con la ayuda de Nami las pudo recuperar y ganarles. Luego de que los sombreros de paja derrotaran por completo a la banda de Kuro, se sabe que estos escaparon de la villa, y a pesar de que el paradero de estos hermanos actualmente es desconocido, uno podría intuir que actualmente siguen navegando junto a su capitán por quién sabe dónde. Django. Antes de que el conflicto de la Villa Syrup acabase, Zoro ayudó a Usopp a derrotar a Django, el vicecapitán de la banda de Kuro, razón por la cual también acabó siendo su enemigo directo por consecuencia. Pero bueno, este tipo luego de ser derrotado tomó un camino totalmente distinto al de su banda, el cual le llevó a pertenecer al bando de la marina luego de conocer al teniente Full Body, ya saben, el tipo al que golpeó Sanji al inicio del arco del Baratie, y actualmente forma parte de la marina luego de que le absolvieran de todos los cargos que tenía en su contra. Mihawk. A pesar de que posteriormente sería considerado como su maestro, en un principio Dracul Mihawk ocupó el puesto del enemigo de Zoro en el arco del Baratie. Ahí le metió tremenda papeada, dejándole bien en claro que estaba extremadamente lejos de su nivel. Pero bueno, luego de esto ambos se volvieron a encontrar tras el arco de Shabondi, al Zoro ser enviado a la isla Kuraigana por Kuma, y estando ahí estuvo entrenando con Mihawk durante todo el salto temporal. Luego de eso no se han vuelto a ver, pero sabemos que el Ojo de Halcón actualmente forma parte de la Cross Guild junto con Buggy y Crocodile. Esto porque el gobierno abolió el sistema de los Shichibukai y por ende volvió a ser un pirata perseguido por la ley. Hatchan. Durante el arco de Arlong Park, Zoro aún no se había recuperado del todo de la papeada que le metió Mihawk, y esto hizo que cuando le tocara enfrentarse a los Gyojins tuviera una condición física bastante mala, razón por la cual tuvo un enfrentamiento hasta cierto punto equilibrado contra Hatchan, el Gyojin pulpo de los piratas de Arlong. A pesar de ello, Zoro igualmente le acabó derrotando, y a diferencia de Arlong, a quien también enfrentó brevemente Zoro, no fue capturado por los oficiales de la marina, razón por la cual pudo escapar del lugar. Más adelante conocería a la sirena Keimi y junto a ella se reencontró con los Mugiwara en Shabondi, siendo él la razón por la que Luffy golpeó a un Tenryubito que le intentó liquidar disparándole. Más adelante los Mugiwara en la isla Gyojin volverían a encontrarse con Hatchan, quien actualmente sigue manteniéndose en el lugar siendo un personaje bueno a pesar de su pasado antagónico.
Tashigi. No se puede negar que, debido al parecido que tiene con Kuina, Tashigi es un personaje que despierta muchas emociones en Zoro, y esto ha hecho que cada vez que se encuentre en el peliverde acabe incomodado. En un principio Zoro le ganó en una pelea que tuvieron en Lockdown, cosa que ofendió mucho a Tashigi. Esto dio pie a que intentara perseguir a la banda de los Mugiwara por la Grand Line junto a Smoker, y se volvieran a ver en Arabasta, sitio en donde se apoyaron ambos bandos para derrotar a Crocodile. Luego de eso, ella no volvería a encontrarse con Zoro hasta después del salto temporal, más específicamente en Punk Hazard en el Nuevo Mundo. Ahí nuevamente el peliverde le demostró que seguía estando por encima de ella en cuanto a habilidades y fuerza, pero ambos, luego de aliarse nuevamente, pudieron disfrutar de una comida en conjunto tras salvar a los niños con los que experimentaba César Clown. Luego de ello, veríamos a Tashigi en un par de oportunidades más, siendo la última de ellas el conflicto entre Sword y Hachinosu. Ahí esta iba a bordo del barco de Garp, y tras el sacrificio de ella se fue junto al resto de sus compañeros. Actualmente también se encuentra en el mismo lugar en donde Helmeppo y Koby se están recuperando. El Mocos y Miss Golden Week. Durante toda la saga de Arabasta, la cual incluye a varios arcos que sirven para construir el conflicto de la isla desértica, Zoro se enfrentó a varios miembros de los Baroque Works, y estos acabaron en lugares distintos, por lo que en lugar de hablar de ellos en orden cronológico de sus apariciones, los juntaré por sus ubicaciones actuales. Por ejemplo, Mr. 5, el tipo de los mocos explosivos, y Miss Golden Week, la niña que dibujaba en Little Garden, actualmente se encuentran junto a otros ex miembros de esta organización en Arabasta. Ahí estos trabajan en un negocio llamado Spider Café, y se juntaron todos ellos luego de que se ayudaran a escapar tras ser derrotados en el conflicto de esa misma isla. La monjita. Por otro lado, la monja del meme canon que ya todos conocemos acabó quedándose en Whiskey Peak y se casó con Mr. 9, el compañero de Vivi, y ellos dos tendrían un hijo durante el salto temporal. Actualmente ambos trabajan como cazadores de recompensas ahí. Mr. 1 y Mr. 3. Como ya todos se imaginarán, todos estos fueron enemigos secundarios que tuvo Zoro, y el principal de todos ellos acabó siendo Mr. 1, con quien tuvo una de sus peleas más épicas. Ahora bien, luego de ser derrotado, este acabó preso junto a Crocodile y el resto de miembros principales de Baroque Works. Posteriormente, al igual que su líder, rechazó la ayuda del resto de subordinados que le intentaban sacar de la prisión en donde les tenían. Luego ambos se reencontraron con Bon Clay y Mr. 3 al estos también ser capturados, y todos fueron trasladados más adelante a Impel Down, sitio del cual escaparon gracias a la intervención de Luffy y al sacrificio de Bonchan. Esto dio pie a que los tres ayudaran en Marineford a Luffy, y tras el final de la guerra, Mr. 3 se fue con Baggy y Mr. 1 con Crocodile. No obstante, más adelante, tras el salto temporal con la abolición del sistema de los Shichibukai, se volvieron a reencontrar. Esto porque Crocodile le cobró el dinero que le prestó a Baggy durante el salto temporal, cosa que dio pie a que todos actualmente formen parte de la Cross Guild. Bellamy y sus panas. Durante el arco de Haya, Luffy y Zoro tuvieron un problema en el bar del lugar con la banda de Bellamy, pero como le habían prometido a Nami que no lucharían, estos se dejaron pegar por todos ellos. Si bien es cierto que esto no puede ser considerado como una pelea, sí que podemos decir que en ese momento todos ellos fueron enemigos de Zoro y de Luffy. Pero bueno, la cuestión está en que luego de ello, Luffy derrotó a Bellamy y Doflamingo se le molestó por esta situación, haciendo así que se pelearan entre ellos, siendo controlado por sus hilos como escarmiento por haber sido derrotados, ya que recordemos que Bellamy navegaba bajo la bandera de Doffy, y ser derrotados por Luffy pues deshonraba un poquito su cuestión. Total, que más adelante esta banda lograría viajar hasta Skypiea, pero Bellamy perdió a todos sus tripulantes en el proceso, siendo él el único superviviente de ello. Más adelante le volveríamos a ver en Dressrosa, en donde fue papeado nuevamente por Luffy, pero posterior a ello se amistó con la banda e incluso tomó un pedazo de la Vibrecard al igual que el resto de los miembros de la Gran Flota. Actualmente Bellamy se encuentra en un lugar en donde hacen banderas y está cumpliendo su sueño de diseñar Jolly Rogers, cosa que demuestra que tuvo una evolución de personaje tras recibir un buen par de puñetazos provenientes de Luffy. Enel y sus sacerdotes. El arco de Skypiea fue un absoluto desnalgue para Zoro, ya que en él tuvo varias peleas, cosa que dio pie a que tuviera varios enemigos directos ahí. Por ejemplo, Wiper el Shandiano les atacó a todos tan pronto llegó a la banda al lugar, pero posteriormente por circunstancias Zoro se tuvo que aliar con él para luchar brevemente contra la serpiente gigante de Shandora. Por otro lado, también luchó directamente contra Braham, otro aliado de Wiper, con quien de hecho aprendió la técnica del cañón de no sé tantas libras para poder derrotarle, y luego se enfrentó al sacerdote Om de Enel y al propio Enel, así que iremos segmentando la cuestión por bandos en este caso. Por un lado, la serpiente gigante acabó el arco estando viva y actualmente se encuentra en un centro de atracciones de Skypiea trabajando allí. Por otro lado, Braham y Wiper, luego de que el conflicto terminara, se amistaron con los Skypianos y actualmente trabajan como guardianes del gobernante del reino. Ahora, en el caso del sacerdote Om, este fue sentenciado junto a los otros sacerdotes a viajar por la deriva de las nubes y actualmente su paradero es desconocido. Y en el caso de Enel, como ya muchos sabrán, este reconstruyó su arca Maxim y se fue a la luna, sí, a la luna, y actualmente tiene un ejército de mini autómatas que funcionan con la energía producida por su fruta del diablo.
La banda de Foxy. Durante el arco de Long Ring Long Land, Zoro participó junto a Sanji en una de las competencias de la Davy Back Fight que tuvieron los Mugiwara contra los piratas de Foxy. Ahí estos le ganaron en una especie de juego a unos subordinados de Foxy, entre los cuales se encontraba un híbrido entre Gigante y Gyojin. Sin embargo, solamente uno de ellos acabó manteniéndose en la banda luego de los acontecimientos del arco de Egghead. Ahí le vimos junto a la Narizona y a Foxy en un pequeño botecito que tenían, demostrando así que a esta banda no le fue nada bien con sus Davy Back Fights. Aokiji. Tras solucionar el conflicto con Foxy, el trío monstruoso tuvo que hacerle frente a Aokiji. No obstante, para ese momento el almirante de la marina era totalmente superior a ellos, y esto quedó bien en claro cuando no pudieron hacer absolutamente nada contra él a pesar de estar luchando juntos. Pero bueno, la cuestión está en que luego de que se los papeara, el almirante tuvo un montón de intervenciones en la obra. Por ejemplo, participó en la guerra de Marineford, luego se retiró de la marina tras perder el puesto de almirante de flota que se disputó contra Akainu en una batalla en la isla de Panhazard, y ya siendo un personaje independiente fue reclutado posteriormente por Barba Negra. Ahora, ya formando parte de esa banda, defendió su base, la isla de Hachinosu, del ataque que recibieron por parte de Garp y los miembros de SWORD, y actualmente podemos intuir que se mantiene en la isla de los piratas, esperando a que su capitán haga su siguiente movimiento. Roberto, Luciano y Kaku. Una cosa sumamente interesante es que durante el conflicto de Water 7, Zoro luchó contra Rob Lucci y contra Kaku, y ambos le papearon. Más adelante en Enies Lobby, el espadachín tendría su revancha en contra del Nariz Cuadrada, momento en donde usó su Ashura por primera vez para derrotarle. Sin embargo, no sería hasta después del salto temporal, cuando Kaku y Rob Lucci habrían sido ascendidos a miembros del Cypher Pol Zero, que por fin Roberto Luciano también recibiría su merecido. Y es que, verán, durante el arco de Egghead, estos dos personajes fueron a la isla del futuro con intenciones de liquidar a Vegapunk, y como no podría ser de otra manera, al Luffy aliarse con el científico, Zoro se vio en la obligación de confrontarles. Primero se quitó de encima a Kaku sin tanto problema, a pesar de que este despertó su fruta del diablo off-screen, y más adelante tendría una batalla 1 vs 1 contra Roberto Luciano, a quien acabó derrotando luego de que Sanji se burlara de él por tardarse tanto enfrentándole. Luego de que todo el incidente de Egghead terminara, tanto Lucci como Kaku regresaron con el gobierno, y serían felicitados por la cantidad de información útil que lograron conseguir durante ese conflicto. El pibe Óxidos. Luego de que salvaran a Robin en Enies Lobby, los Mugiwara debieron escapar de una Booster Call, y esto dio pie a que se enfrentaran a varios Marines en el proceso. Zoro, por ejemplo, luchó contra uno que se llamaba Shu, el cual usó los poderes de su fruta del óxido para destruir el filo de Yubarashiri de Zoro. Al final, Zoro pudo evitar seguir enfrentándole y no le veríamos más de forma canónica. Sin embargo, durante la película de Film Z, se le pudo observar entre los Marines que se encontraban en una de las reuniones que había convocado a Kainu en la nueva Marineford. Perona. En el arco de Thriller Bark, el trío monstruoso tuvo un enfrentamiento contra Perona, y esta se los papeó a los tres gracias a los poderes de su fruta del diablo, con los que les desmotivó y dejó inconscientes. Esto es suficiente para considerarla como su enemiga en el pasado, y digo en el pasado porque posteriormente sería enviada a la isla Kuraigana por Kuma antes de que el Shichibukai hiciera lo mismo con el espadachín, cosa que dio pie a que eventualmente ambos se encontraran ahí, y que ella le diera primeros auxilios. Entre esto y que más adelante se verían obligados a convivir de buena manera por la presencia de Mihawk en el lugar, acabaron haciéndose panas, hasta el punto en el que ella le acompañó hasta Shabondi luego de los 2 años del salto temporal para que no se perdiera al intentar reencontrarse con sus Nakama. Luego Perona volvería a la isla de Mihawk, pero no estaría mucho allí, ya que debido a la abolición del sistema de los Shichibukai acabó yéndose del lugar en parte también para ir a buscar a su antiguo capitán Moria, cosa que le llevó a Hachinosu, y estuvo allí justo en el mismo momento en el que ocurrió el conflicto contra SWORD. Perona ayudó a Koby, y esto hizo que el marín le dijera en dónde tenían retenido a Moria. No obstante, luego de que fueran a buscarlo no supimos nada más de ella, pero deberíamos asumir que logró escapar del lugar y que estarán los dos en algún sitio planeando su nuevo movimiento. Shimotsuki Ryuma. La mayor pelea que tuvo Zoro en Thriller Bark fue contra el zombie de Ryuma, el cual acabó entregándole su espada, su mítica Shusui, luego de que le derrotara, y posteriormente se desvaneció cuando su cuerpo fue consumido por un fuego mágico azul raro. Pero bueno, la cuestión está en que el último legado del personaje fue su espada, la cual empuñó Zoro hasta Wano, sitio en donde se la quitó la antigua mascota de uno de sus familiares Shimotsuki, esto con la intención de regresarla a la tumba del Ryuma. Tras una serie de acontecimientos, Zoro acabó negociando con Kozuki Hiyori, la hija de Oden, para dejar la Shusui en Wano a cambio de Enma. Y así fue, al final la legendaria Meito del dios de la espada regresaría a su tierra natal, sitio en donde actualmente permanece.
Bartolomeo Kuma. El cierre del arco de Thriller Bark nos dejó un momentazo de Zoro en donde tomó todo el dolor que Kuma le extrajo a su capitán a cambio de que el Shichibukai no le capturara, cosa que inicialmente hizo que el espadachín le viera como un enemigo, a pesar de que en retrospectiva sabemos que Kuma realmente lo estaba apoyando, de alguna manera sumamente extraña, pero bueno, ya ustedes me entienden. Ahora bien, Kuma posteriormente tuvo una participación bastante movida que pueden conocer a detalle en este video en donde les cuento toda su historia, pero concluyamos con que perdió su conciencia y le sacaron de Mary Joyce, sitio en donde estaba siendo esclavizado por los Tenryubito. Esto lo hicieron sus antiguos compañeros revolucionarios, y luego esto dio pie a que fuera a ayudar a su hija Bonnie en Egghead, cosa que hizo que la banda de los Mugiwara se reencontrara con él y se lo llevaran junto a su hija en su viaje hacia Elbaf, sitio en donde actualmente se encuentran. Kizaru. En el archipiélago de Shabondi, los Mugiwara fueron atacados por el marín que tiene el corte de Dora la Exploradora y también por Kizaru, y este último decidió enfocarse, entre otros personajes, también por Zoro, por lo que podríamos decir que sí, efectivamente fue su enemigo. Como ya sabemos, al final Kuma y Rayleigh les salvaron a todos, pero la participación del almirante de la marina en la trama no acabó ahí, ya que luego estuvo presente en Marineford, y recientemente le vimos confrontar a los Mugiwara nuevamente en Egghead, aunque bueno, esto es debatible, puesto que luego nos enteramos que también ayudó en momentos puntuales a Luffy para que pudiera recuperarse tras usar su quinta marcha contra él. Esto porque en el fondo no quería que eliminaran a Vegapunk, ya que eran panas. Pero bueno, la cosa está en que tras el incidente, Akainu, el actual almirante de flota, le quiso regañar porque la situación ahí se le salió de control, pero el usuario de la Logia de la Luz le respondió muy enojado, y aunque esto no necesariamente tiene por qué indicarnos que ha dejado la marina, sí que nos empieza a construir una trama de insatisfacción hacia su organización, por lo que a partir de ahora la cosa seguro que se pondrá interesante con él y con su futuro paradero. Los babuinos. Una de las pruebas que Mihawk le puso a Zoro para que recibiera su entrenamiento en la isla Kuraigana fue la de que derrotara a unos babuinos espadachines que ahí se encontraban. Y aunque luego de que transcurriera el salto temporal les vimos en algunas oportunidades junto a Mihawk, no se sabe qué sucedió con ellos tras la abolición del sistema Shichibukai. O sea, sabemos que Mihawk se vio en la obligación de irse de la isla, pero ¿en dónde están esos monos? ¿Será que actualmente también forman parte de la Cross Guild? Ese tipo de preguntas no me dejan dormir por las noches. Hody Jones. Tras encontrarse con el resto de la banda, Zoro se fue a la isla Gyojin, y esto dio pie a que se enfrentara tanto a Hody Jones como contra algunos de sus seguidores, los cuales acabaron siendo todos apresados por el gobierno del reino Ryugu tras ser papeados por los sombreros de paja, y actualmente se encuentran, estando preso y encima con una condición física de porquería producto de abusar de unas pastillas que le otorgaban un boost de poder físico en sus cuerpos. Monet. En Punk Hazard, el espadachín ayudó a Tashigi a enfrentar a Monet, una de las subordinadas de Doflamingo que se encontraban ahí para ayudar a César Clown. A pesar de que Zoro le cortó por la mitad, al no usar haki en su espada, este no le ocasionó daño fatal. Esto porque recordemos que ella era un usuario a logia. Sin embargo, esto no evitó que la nalgona alada acabara perdiendo la vida en ese arco, y esto se debe a que, confundido, César Clown apuñaló su corazón pensando que había sido el que Law le extrajo a Smoker, y esto ocasionó la muerte de la subordinada de Doflamingo, y que Dios tenga en su santa gloria a esa nalgona. Fujimoto. En un principio en el arco de Dressrosa, el almirante Fujitora se posicionó del lado de Doflamingo debido a que este era su aliado por ser un Shichibukai, y aunque al final de todo acabó cambiando de bando al enterarse de todas las cosas malas que hacía, eso no evitó que previamente tuviera un pequeño enfrentamiento con Zoro en donde lo inhabilitó con los poderes de su fruta del diablo. Ahora bien, tras esto Fujitora tuvo una cruzada personal en contra de los Shichibukai al solucionar todo el conflicto del arco, y esto acabó haciendo que aboliera el sistema de los Shichibukai a través de los reyes Riku y Cobra. Esto sucedió durante el último Reverie celebrado, momento en el que Fujitora tuvo que enfrentarse junto al otro almirante Aramaki contra los revolucionarios. Sin embargo, eventualmente el Fujimotos ayudaría a estos a escaparse, cosa que le traería problemas con su compañero. Más adelante le veríamos en la Grand Line teniendo una batalla naval mientras se comunicaba con Akainu, pero luego de ello no le volvimos a ver. Pika. El enemigo principal de Zoro en Dressrosa acabó siendo Pika, y aunque las condiciones en las que fue derrotado podrían dar pie a que uno piense que al final este estiró la pata, la realidad es que estamos en One Piece y aquí no muere nadie, a menos que seas una nalgona en Punk Hazard. Pero bueno, el punto está en que seguramente este actualmente se encuentre junto al resto de la Don Quixote Family preso en Impel Down, y seguramente les veremos nuevamente a todos, ya que Doflamingo es un personaje que eventualmente Oda reutilizará de alguna u otra manera.
Onimaru. Luego de Dressrosa, Zoro no tendría mucha participación en la obra hasta Wano, por lo que nos saltaremos todos los arcos de entremedias. Ahora, en el país de los samuráis, como ya mencionamos antes, tuvo un enfrentamiento contra la mascota de uno de sus familiares, Shimotsuki. Este era un zorro que comía una fruta Swan Hito y se transformaba en una especie de monje que luchaba con armas. Ahí le quitó la Shusui a Zoro y se fue a una ciudad abandonada de Ringo, en donde había agrupado otro montón de armas que se encontraba. Esto dio pie a que se reencontrara con Kawamatsu, uno de los Vainas Rojas, y luego le vimos en esa misma región cuando Yamato recorrió Wano en su mini historia tras la liberación del país del régimen de Orochi. Killer. La batalla de Zoro y Onimaru fue interrumpida por Killer, un supernova que tras ser derrotado por Kaido se vio obligado a seguir las órdenes de Orochi para que sus Nakama no fueran eliminados, y esto hizo que tuviera que perseguir a Hiyori con intenciones de liquidarla, pero bueno, esta persecución hizo que se cruzara con Zoro en medio de su pelea, dejando como resultado un enfrentamiento entre ambos supernovas. Pero bueno, tras la guerra de Onigashima, en donde ambos se aliaron posteriormente, Killer continuó su viaje junto a Kid, y ambos acabaron en las costas de Elbaf enfrentando a la flota de Shanks. No obstante, antes de que pudieran hacer nada, el verdadero pelirrojo de esta historia le metió una papiada termonuclear a ambos. Luego les destruyeron su barco y actualmente se encuentran en paradero desconocido. Y tremenda mala suerte la de Killer, es decir. Kaido y Big Mom. Junto a varios de los supernovas presentes en Onigashima, Zoro luchó contra Kaido y Big Mom, y tuvo una participación destacable en esa pelea, en donde a través de un plan le lograron separar para así poder derrotarles de forma más óptima. No obstante, tras ganarle a los Yonkou, estos volvieron a reencontrarse, pero en una especie de volcán subterráneo en donde ambos cayeron luego de que se los papearan. A día de hoy desconocemos si Kaido y Big Mom siguen con vida, pero lo que sí que es un hecho es que la última vez que les vimos fue dándose un bañito caliente de magma en ese lugar. El Moreno Alberto. La batalla principal de Zoro en el arco de Wano sin duda fue contra King. Ahí este descubrió luego de un largo enfrentamiento cómo funcionaban sus poderes de Lunaria, y esto dio pie a que pudiera derrotarlo con un ataque directo usando su Haki del Conquistador avanzado en sus espadas, con las cuales logró cortarle un ala incluso. Ahora bien, tras esto, King sería encarcelado junto a Queen en Udon, sitio en donde posteriormente les encontró el almirante Aramaki cuando intentó invadir Wano. A pesar de que en un principio uno pensaría que esta situación hizo que Lunaria perdiera la vida, la realidad es que durante la emisión del mensaje de Vegapunk en el arco de Egghead le vimos brevemente, cosa que nos confirmó que sobrevivió a ello. Uno podría suponer que sigue estando preso en Udon, pero podría haberse escapado luego de ello, así que a saber en dónde se encontrará actualmente el Moreno Alberto. El Chocomihawk. En la etapa inicial del arco de Egghead, los Mugiwara tuvieron que aliarse con el Cypher Paul para enfrentarse a los Serafins, y esto dio pie a que Zoro luchara junto a Kaku contra el Serafín de Mihawk. Este, al igual que el resto de sus hermanitos morenos, acabaron siendo derrotados y capturados por la banda. Sin embargo, tras la intervención del Gorosei en la isla, el gobierno mundial pudo recuperarles, y actualmente se encuentran en sus manos. Nus Yuro. En el cierre de Egghead, Zoro se encontró con el Calvin Klein del Gorosei y ambos cruzaron sus espadas, momento que sirvió para que confirmásemos que el arma del copete de cuero era la Shondai Kitetsu, es decir, la primera mano del demonio. Y para el que no sepa de lo que les hablo, por aquí les dejo un video en donde les explico todo lo que deberían saber de las espadas en One Piece. Pero bueno, la cuestión es que al final Zoro pudo evitar confrontar al tipo que tiene la nuca como vecina de la frente, y luego tanto él como sus compañeros fueron enviados de vuelta a Mary Joyce por el haki del Joy Boy que estaba almacenado en la cuerdita que tenía Emmet, el robot ancestral. Pero en fin, nuestro compañero, el cabeza de borrador, actualmente se encuentra en Mary Joyce, haciendo cualquier cosa menos usando shampoo, evidentemente. Y bueno gente, ese fue todo el video. Editándolo me di cuenta de que se me pasó comentarles lo que le ocurrió a T-Bone, el marín que Zoro one-shoteó de camino a Enies Lobby. Y bueno, resulta que supuestamente a él lo desinstalaron del server luego de que la Cross Guild empezara a ofrecer recompensas por los marines. Esto evidentemente para cobrar la que tenía sobre su cabeza. Aunque yo no me creería del todo esto, ya que a fin de cuentas estamos en una historia en donde existen muchas muertes Bates. Pero en fin, déjenme en los comentarios cualquier otro personaje que se me haya olvidado, así como también qué les pareció este video. Yo por mi parte les dejaré otro por aquí en donde les hablo de 10 momentos en donde el gobierno mundial demostró ser un pésimo villano. Viéndolo me apoyan un montón, y sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.